Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al canal. Continuando con la resolución de ejercicios, ejercicio número 31. Cifrar mensajes mediante el cifrado Vigenère. Bueno, entendamos de qué trata este nuevo cifrado. Este cifrado lo que te propone es lo siguiente. Al igual que en el cifrado César, pues tenemos un alfabeto. Para el ejemplo estamos usando el alfabeto en inglés, es decir, no tenemos la letra ñ por si acaso. La cantidad de caracteres que componen mi alfabeto son 26. Ok, ¿cómo yo cifro textos mediante el cifrado Vigenère? De la siguiente manera. Te dice, puedes tener un texto. Para el ejemplo, todo el texto está en mayúscula, pero obviamente puede ser como una oración normal, no hay problema de eso. Continuemos. Vas a tener una clave y aquí es donde empieza a cambiar. Si recuerdan en el cifrado César, lo que tú tenías era un desplazamiento y ese desplazamiento se hacía dentro de tu alfabeto para encontrar tu letra equivalente. Aquí no, necesitas una clave, de tal manera que tu mensaje se va a ir cifrando de la siguiente manera. Tu letra actual, por ejemplo aquí tenemos una L. ¿Dónde está L? La L está aquí, ocupa la posición 11. Se va a sumar con la posición que ocupa la letra S. La letra S está aquí, es 18. ¿Por qué? Te propone lo siguiente. Te dice, teniendo la letra, yo voy a sumar la posición que ocupa esta letra más la posición que ocupa la letra correspondiente a mi clave. Esta clave, por si acaso, de aquí puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Esto vamos a simular nosotros generando una cadena de manera aleatoria, por si acaso, pero podrías tener lo que sea, de hecho. Incluso la clave no es necesario que sea de la misma longitud que el texto que estás por cifrar. No tendría mucho sentido, ¿no? Imagínate un texto de 1.000 millones de palabras, pero no. La clave puede ser más corta, hay maneras de ajustar eso, de buscar los equivalentes, pero en este caso, como estamos viendo a un nivel bastante simple y a grandes rasgos, pues nuestros dominios son cortos. Entonces, vamos a tener siempre una clave de la misma longitud del texto que estoy por cifrar, ¿ya? Dicho eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumo las posiciones. 11 más 18, ¿cuánto te da? Vamos a tener la calculadorita y 11 más 18. Esto te da 29. ¿Existe la posición 29 dentro de tu arreglo? No. Entonces, ¿qué hago en este caso? A la suma que tú hagas, independientemente de cuáles sean los valores, tú tienes que sacarle un módulo. ¿Módulo qué cosa? La cantidad de caracteres que componen a tu alfabeto. ¿Cuántos caracteres componen a mi alfabeto? 26. Entonces esto es módulo 26. Y tu resultado sería 3. Entonces, la letra por la que vas a reemplazar esta letra original L es la letra que se encuentra en la posición 3. ¿Cuál es la letra que está en la posición 3? Es la letra D. Y es por eso que en el reemplazo, en el texto cifrado, tu nueva letra ahora es D. Entonces, esa es la hermenéutica que va a ir manejando este cifrado. ¿Ya? Algo bueno de este cifrado es que, digamos que tiene un poco más de aleatoriedad. ¿Por qué? No es que a cualquier L yo le sumo S. No. La letra actual, tú siempre le vas a sumar la otra letra correspondiente a la clave, que podría ser cualquiera. ¿No ve? Por ejemplo, aquí tenemos que esta A se reemplaza por otra A, en teoría. O sea, aquí no ha habido un cambio. Pero esta otra A se le tiene que sumar la letra P. Entonces, como les digo, no es que exista un equivalente fijo para cada letra. No, depende de la clave que tú tengas. ¿Ya? Esta es una de las versiones por las que tú puedes cifrar mediante el cifrado Vigenère. Les comparto como dato, bueno, el código ASCII también, esta página que me pareció bastante interesante y muy bonita. Aquí pueden encontrar más detalles sobre el cifrado de Vigenère. La que estamos viendo ahorita es la forma más simple de implementar este cifrado, que es por reemplazo, o como dicen, ¿no? Que es por agregado de letras. ¿Por qué? Existe otra manera donde tú te creas una matriz, por ejemplo, de letras y mediante una búsqueda igual, depende de las posiciones de la letra, vas encontrando tu reemplazo. Como les digo, bastante bonito, bastante completa.
Y como les digo, nosotros vamos a implementar sencillamente la forma súper fácil, súper entendible a nosotros a nivel intro a la programa, para no complicarnos mucho, ¿ok? Entonces, vayamos a ver la parte del análisis. Para esto vamos a necesitar esto de nuestra querida página, igual, bastante buena, muy bonita, se la recomiendo. Entonces, volvamos a nuestro análisis. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues a grandes rasgos no está muy difícil, ¿no? Tengo un alfabeto, voy sumando las posiciones que ocupan las letras, y a cualquier suma yo le saco módulo 26 y ya está. ¿Bastante simple de entender? Sí, bastante simple. Pero aquí hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, nuestro alfabeto, podríamos tenerlo como, al igual que en el cifrado César, podríamos tenerlo en una cadena. Eso hemos hecho para hacer el cifrado en español, porque necesitábamos la ñ, y vamos a hacerlo igual aquí. Pero en este caso, si tienes el alfabeto en inglés, y se va a limitar a solamente estas letras tu alfabeto, pues podríamos facilitarnos la vida utilizando, ¿qué cosa? El código ASCII. Porque nosotros ya sabemos que internamente ya tenemos el alfabeto. Y para esto nos va a ayudar nuestro tipo de dato char, ¿no ve? Recuerden que un tipo de dato char, aparte de ser un carácter, tiene un valor numérico que está en base justamente al código ASCII, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo podría transformar esto, por ejemplo, ¿no? La A mayúscula, que es 65, hasta la Z, que es 90. Si yo quisiera tener esto como un arreglo controlado que parta en cero, ¿qué es lo que yo haría? Pues, ¿qué pasa si a 65 le restas 65? Se vuelve cero. Entonces, podrías hacer ese artificio, ¿no? De a cualquier letra, en este caso mayúscula, que yo esté manejando, le voy a restar 65. De esa manera es como si estuvieras viendo un equivalente en términos de parto en cero hasta 25. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Esto pero va a depender. Si la letra es mayúscula sería menos 65. Si la letra es minúscula sería menos 97. En todo caso, no vamos a manejar el número como tal. ¿Cuál es el equivalente de este número? La letra A. Entonces yo voy a restar la letra A. Eso es lo que vamos a hacer. Como les digo, esto nos va a servir o nos facilita para hacer el análisis en el alfabeto inglés. También vamos a ver cómo sería nuestra versión del alfabeto español, manejando nuestro alfabeto en una cadena. ¿Ya? Entendido esto, esto es en lo que se basa este cifrado, que como les digo, es bastante, bueno, se entiende de una manera fácil, implementarlo sería la cosa, ¿ya? Entonces vayan haciendo la prueba, como les dije, de cómo va funcionando hasta entenderlo bien. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo más si quieren. Esto, la letra B ocupa la posición 21 y le tendríamos que sumar la posición que ocupa la letra L, que es 11. 21 más 11, nos vamos a la calco para estar así bien seguros. Tenemos 21 más 11, que te da 32, le sacas el módulo 26 y te dice la letra por la que te vas a reemplazar está en la posición 6. ¿Qué letra está en la posición 6? La letra G. Y efectivamente, esta B se reemplaza por la letra G. Listo, yo creo bastante fácil de seguir la hermenéutica de cómo va a ir funcionando el cifrado. ¿Ya? Dicho esto, espero que la parte analítica se haya entendido. O de otro modo, si es que aún quieren estar más seguros, les comparto a que vayan y vean esto, investiguen y, digamos, les puede ayudar bastante a entender mejor. ¿Ya? Dicho esto, vayamos a ver cómo sería la implementación de mi método. Pues estamos en el BlueJ. Como siempre, nos creamos un nuevo proyecto. En este caso va a ser nuestro ejercicio 31, el cifrado Vigenère. Ya está. Se crea nuestro proyecto. Como siempre, nos creamos una nueva clase que se va a llamar cifrado. Cifrado. Hemos dicho que este va a ser para el alfabeto en inglés, ¿verdad? Ya está. Entramos. Como siempre, el código que se autogenera no nos interesa por ahora. Lo vamos a borrar. Y vamos a implementar nuestro propio método. ¿Qué método es el que tenemos que implementar? Pues es un método que es público, que te devuelve un texto cifrado. Entonces tu tipo de retorno es string. ¿Qué se llama tu método? Pues se va a llamar cifrar. Puedes ponerle cifrar texto si quieres, un nombre acorde a lo que hace el método. ¿Qué necesito para cifrar algo? Pues necesito el texto. Entonces yo voy a recibir un string texto.
Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? Pues para empezar tengo que devolver algo. Queremos la respuesta. Tengo un string res, que por ahora parte vacío, porque no he cifrado nada. Hemos dicho, para este tipo de cifrado necesitamos una clave. En base a los caracteres de la clave, se suman con los de la letra original para indicarte la posición que ocupa la letra por la que te vas a reemplazar. Entonces necesitamos una clave. Para esto hemos dicho, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tener un string clave que va a ser igual a ¿qué? A generar una cadena aleatoria. ¿Se acuerdan que para el anterior ejercicio habíamos hecho justamente eso? Pues sencillamente vamos a utilizar eso. Aquí tenía mi cadena aleatoria. La forma más cortita era esto. Esta era para generar una en mayúscula, esta era para generar una en minúscula. Cualquiera nos sirve. Acorde al ejemplo, usemos esta. Te genero una clave en mayúscula. Ya está. Les dije, si el texto tuviera minúsculas, no hay problema. Van a ver cómo vamos a hacer la transformación. Y a pesar de eso, nos sirve que la clave se mantenga en mayúscula. No va a haber ningún problema. Agarramos ese método y lo vamos a copiar aquí. Generar una cadena en mayúsculas. Esto, por si acaso, deja de ser público, ahora es privado. ¿Por qué? Porque es un método que solamente tú estás utilizando como un método auxiliar. Entonces, mi string clave va a ser igual a ¿qué? A lo que te devuelva la invocación de este método, pasándole por parámetro la longitud de la cadena. ¿Qué longitud quiero que tenga mi clave? Debería tener la misma longitud que el texto. Entonces, la longitud va a ser igual a esta, a la longitud del texto. ¿Cómo le pido la longitud al texto? Texto.length. Y está. Listo, ya tengo hasta aquí mi clave. Ya lo he generado, todo bien. Ahora empieza nuestro proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hemos visto en el análisis. Saber qué posición ocupa, ir sumando módulo 26. Ya está. No habría mucho más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues necesitamos recorrer toda la cadena, ya que yo quiero cifrar la cadena o el texto. Entonces, para recorrer todo el texto, ¿qué es lo clásico? Variable local de tipo entero, se va a llamar pos, que parte en 0, mientras mi posición sea menor a, ¿qué cosa? La longitud del texto, texto.length. Mi posición se va a ir incrementando de uno en uno. Ya está. Recorrido clásico sobre una cadena. ¿Qué es lo que hago? Yo quiero rescatar cada letra del texto. Si esa letra pertenece a mi alfabeto, pues yo puedo cifrarla. Y eso va a depender si está en mayúscula o está en minúscula. Nada más. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues rescatar el carácter. Yo voy a tener mi char letra del texto, letra texto, que es igual a ¿qué? A pedirle una letra a tu texto. Texto punto, como pedido una letra, mediante el método charat. Ya está. ¿En qué posición? En la posición pos. Listo. Yo ya tengo mi carácter del texto. ¿Qué es lo que necesito ahora? Pues necesito saber con quién se va a sumar para encontrar la nueva posición que ocupa la letra por la que me voy a reemplazar. Entonces tengo que pedirle una letra a la clave. Yo voy a tener un char letra clave. ¿Cómo le pido una letra a mi texto, a mi string que se llama clave? Pues técnicamente es lo mismo, solamente que en vez de pedirle al texto, le estás pidiendo a tu clave. Ya está. Mi cadena clave quiero que me dé un carácter en la posición pos. Tiene que ser la misma porque es con esa con la que se va a sumar para encontrar la nueva posición de la letra. Listo, ya tengo ambos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Necesito saber si la letra de mi texto es mayúscula o es minúscula. En base a eso tengo que hacer mis operaciones. Entonces voy a necesitar otro método auxiliar que me diga es mayúscula o si es minúscula. Para esto, de igual forma ya habíamos implementado. En este caso no vamos a ir a copiar y pegar porque es bastante cortito, lo vamos a hacer a modo de recordar. ¿Ya? Por ejemplo, yo diría, sí, ¿qué cosa? Si la letra del texto es minúscula, voy a tener un método que me devuelve un tipo de dato booleano que se llama es minúscula. ¿Qué cosa?
esta letra que te estoy pasando, esta letra texto, pues si es minúscula, entra el if. Y yo puedo cifrarla porque sí pertenece a mi alfabeto y sé que está en minúscula. ¿Cómo lo voy a cifrar? Pues necesito, ¿qué cosa? Necesito el valor numérico, o bueno, sí, el valor numérico de la nueva letra por la que me voy a reemplazar. En términos de nuestro análisis, necesito saber qué posición ocupa esa letra dentro de mi alfabeto. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues les había comentado. Como estamos en el texto en inglés, nos vamos a ayudar del código ASCII directamente. Hemos visto. Bueno, a modo de recordar un poquito, ¿qué pasa aquí? Tenemos que, sé que las mayúsculas comienzan en 65, las minúsculas en 97. Para hacerle un equivalente de que A ocupa la posición 0, B la posición 1, ¿por qué número tendría que restar cualquiera de estas? Pues lo tengo que restar por 97. De esta manera estaría siendo como un equivalente, ¿no? Como si estuvieran manejando desde 0 hasta la posición 25. Si a cualquiera le restas 97, sería como hemos visto en nuestro análisis. Entonces vamos a hacer eso. En este caso, si es minúscula, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para empezar, necesito hacer la operación. Pero previo a eso, necesito hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? ¿Recuerdan que la clave está generando una cadena en mayúscula? Pues para hacer mi suma, resta, para saber qué letra voy a ocupar, necesitaría que esta letra de la clave también esté en minúscula, porque me va a dar un error si yo la manejo como mayúscula. Entonces, para transformar esta letra que sé que es mayúscula a minúscula, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como la variable ya existe, yo sencillamente le voy a cambiar su valor. ¿Qué voy a hacer? Tengo que letra clave, que es mi variable, va a cambiar de valor. Ya no va a ser igual a la letra en la posición pos. ¿Por qué? Yo esta letra sé que es mayúscula, pero yo la necesito en minúscula. ¿Cómo puedo hacer para tener la letra en minúscula? Lo siguiente. Le dices a tu string, que se llama clave, punto, ¿qué cosa? Que se transforme a minúscula. ¿Se acuerdan qué método hacía ese? ¿Qué método hacía eso? Perdón. El método que hacía eso se llamaba toLowerCase. Con este método estás diciendo, te devuelvo una cadena la cual me está invocando, pero en minúscula. Tú dices, como ya está minúscula, ahora recién le voy a pedir el carácter en la posición pos. Ya está, nada más. Esto no está alterando el valor de tu variable clave, por si acaso. ¿Por qué? Recuerda que este método te devuelve una cadena. No es que hace el cambio sobre la cadena ya existente, no. Evalúa la cadena ya existente para generar una nueva, equivalente, pero en todo minúscula. Eso es lo que hace. Por si acaso, no se asusten, ¿ya? Entonces ya está. Con esta pequeña instrucción he vuelto minúscula esta mi letra que yo sabía que era mayúscula. Ya está. Ahora, como sé que tanto la letra del texto es minúscula como la clave, pues puedo hacer las operaciones de manera normal. Para esto voy a tener lo siguiente. Puedo calcular el número o puedo hacerlo directamente en una línea para calcular la letra. Bueno, para hacerlo de una manera desglosada, calculemos el número, porque es lo que hemos visto, ¿no? Usando la calculadorita y todo, nos daba un número y decíamos, ok, en esta posición está la letra por la que me voy a reemplazar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un int que va a ser valor, o sea, un nombre así. ¿De dónde salía este entero? Nosotros hemos visto en el análisis que tengo que sumar la letra del texto más la letra clave. Pero esto funcionaba bonito cuando tu alfabeto tenía un rango desde el 0 hasta el 25. Para hacer esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues podrías hacer lo siguiente, de hecho. Podrías hacer esto. Tú dices, la letra de mi texto, sea cual sea su valor, yo le voy a restar A. De esta manera estoy volviéndolo a términos de, por ejemplo, imagínate que tu letra era A. A menos A te va a dar 0. Y sí, según nuestro análisis, la letra A ocupa la posición 0. Es solamente un pequeño artificio para manejarlo de una manera más cómoda. ¿Ya? Esto
yo tenía que sumarlo con ¿qué cosa? Con la letra que es equivalente en la clave, ¿no ven? La letra del texto se sumaba con la posición de la letra que ocupaba la clave, como hemos visto en el análisis. Entonces aquí sería la letra clave menos A. Igual, lo estoy como normalizando. Imagínense, estoy volviéndolo en términos de que vaya de 0 a 25 en una posición. ¿Ya está? A todo esto, yo sé que esta suma de posiciones, yo tenía que sacarle el módulo 26. Entonces yo le saco el módulo 26. Módulo 26. ¿Ya está? Esto a ti te va a dar un número entre 0 y 25. Pero aquí ocurre algo. Recuerden que para el código ASCII no está entre una posición de 0 y 25. Está entre una posición de, en este caso de las minúsculas, de 97 a 122. Entonces, para recuperar el sentido y que sea equivalente al código o a los valores que está manejando ASCII, a lo que sea que te devuelva esto, le devuelves su, como decir así, su esencia. Es decir, le sumas la letra A. Ya está. Con esto estás diciendo, ya sé qué valor es o ya sé cuál es mi letra correspondiente. Y eso va a ser, o sea, si aquí te da lo que es cualquier número que te dé, sumado más el carácter A, lo que estás haciendo es devolverle 65 posiciones más. Es decir, tu valor sí o sí va a estar siempre dentro del rango real. Ya está. Nada más. Como les digo, quizás puede ser un poco confuso, pero entiéndanlo, hemos visto en el análisis cuál era esta idea o por qué estamos haciendo esto. El propósito es que yo lo quiero manejar en términos de 0 hasta 25. Para hacer eso, entonces tenía que restarlo por su valor real, hacía mis operaciones y luego de eso recuperaba el valor real. ¿Ya? Nada más. Como les digo, entiéndanlo, practíquenlo y analícenlo. Ya está. Esto por si acaso lo que me devuelve es un tipo de dato entero. Es como si esto me estuviera diciendo, me está devolviendo esto, el equivalente numérico de una letra que yo quiero. Pero como lo que yo quiero es una letra, pues vamos a decirle, dame tu representación en carácter. Mi char letra va a ser igual a ¿qué? Al valor, pero su parte o en formato de char. Entonces hago un casting a char de ¿qué? De ese valor que acabo de calcular. Listo, ya está, ya tengo la letra. Ahora, como tengo que ir cifrando, lo voy a ir agregando a mi respuesta. Yo digo que mi respuesta va a ser igual a ¿qué? A lo que yo ya tenga en mi respuesta, concatenado con esta nueva letra, que se llama letra. Listo, nada más, eso sería todo. Ahora, esto era en el caso de que fuera minúscula. ¿Qué pasa cuando es mayúscula? Entonces voy al else. Caso contrario, pregunto, ¿será minúscula? Aquí es necesario que pregunte, es decir, no asumo automáticamente que es mayúscula. ¿Por qué? Podría ser que sea un símbolo raro. Y como no está en mi alfabeto, no puedo cifrar ese símbolo raro. Entonces es por eso que pregunto. Si fuera mayúscula, entonces sí, puedo cifrarlo. Digo, ¿es mayúscula? Si fuera mayúscula, ¿qué es lo que tú haces? Si fuera mayúscula, pues ya no tendrías que hacer esto de aquí. Te ahorras este paso porque tú sabes que tu letra clave ya está en mayúscula y directamente haces todo esto que está aquí. Lo arreglamos y está. Solo que en vez de restarle letras minúsculas, lo que haces es con letras mayúsculas. Nada más, ese sería el único cambio que hay. Nada más, eso sería el único lo que teníamos que arreglar. Luego todo se mantiene. Aquí si te dijera, te cuento que tampoco soy mayúscula, pues dices, ni modo, no puedo cifrarte, te mantienes tal como estás. Es decir, que mandatoriamente tendrías que hacer que tu respuesta sea igual a la respuesta más la letra. En este caso, vamos a decir aquí, en el else, si te dice que tampoco es mayúscula, pues tu respuesta sería igual a lo que ya hay en tu respuesta concatenado ¿con qué cosa? Con la letra que estabas evaluando, que es la letra texto. ¿Ya está? Nada más. Listo, ya tenemos controlado todos nuestros casos. Todo es bonito, al parecer. Esto se va a hacer mientras tenga letras que cifrar. Ya está.
Terminado el ciclo, ¿qué es lo que yo voy a devolver? Devuelvo mi respuesta. Yo tengo mi return res. Ya está. Eso sería todo. Solamente nos faltaría implementar el método es mayúscula y es minúscula. Este método, para recordarles, es uno de los métodos más fáciles que puedes hacer. Va a ser privado porque solamente me está ayudando a mí. Me devuelve un tipo de dato boolean. Se llama es minúscula. ¿Qué cosa es minúscula? Evalúa si tu parámetro es minúscula. Tu parámetro es un char, que le vamos a llamar un char C si quieres, o letra, o símbolo, lo que tú quieras. Yo le voy a llamar char C, si bien de manera bien genérica, ¿ya? Y entonces yo digo, ¿cómo sé cuando una letra es minúscula? Pues yo retorno directamente lo que me salga de evaluar la siguiente expresión. Esa letra C es mayor o igual que el carácter A, y a la vez esa letra C, bueno, ese char C, es menor o igual que el carácter Z. Si me dice que sí, pues está dentro de mi rango. Esto que se llame C puede ser algo medio raro, así que vamos a ponerle letra nomás. Aunque de hecho sería más correcto símbolo. Pero ya, vamos a poner símbolo. Entonces, si el símbolo es mayor o igual que A, y a la vez ese símbolo es menor o igual que Z, pues quiere decir que ese símbolo es una letra. En este caso es una letra mayúscula. Aquí no sé, el método era minúscula, ¿no? Lo siento. Tararán, tararán. Ya está. A y Z. Ya está. Es minúscula cuando está dentro del rango de las letras minúsculas. Listo, nada más. Esta comparación o este método de relación sí se puede hacer porque va a tomar en cuenta el valor numérico de estas letras que le estás dando. Es decir, es como si estuvieras diciendo, si su valor numérico es mayor o igual que 97 y menor o igual que 122, pues está dentro del rango de mis letras minúsculas. Ya está, nada más. Para el otro método es mayúscula, pues es técnicamente lo mismo, solamente cambia el nombre. Es mayúscula. Y en vez de hacer la comparación con letras minúsculas, lo haces con letras mayúsculas. Ya está. Nada más. Eso sería. Ahora mandemos a compilar. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Para hacer la prueba, en este caso vamos a hacer la prueba con esto, que era una prueba de la cual yo sé de antemano su resultado. Para esto entonces vamos a tener arbitrariamente esta clave, ¿ya? Es decir, solamente por ahora, para que vean, porque luego a futuro la gracia es que tus claves se generan aleatoriamente, justamente para cifrar y que nadie se entere. Pero en este caso vamos a un cacho esto agarrar aquí. No vamos a dejar como un comentario porque vamos a reemplazar después. Pero vamos a manejar arbitrariamente mi clave. Solamente es para hacer la prueba. Ojo. ¿Cuál era esto? En este caso la clave que se ha generado aleatoriamente era esto. Entonces vamos a copiar eso. Ya está. Ya lo hemos copiado nuestra clave. Ahora vayamos a hacer la prueba. Compila todo bonito. Nos creamos un objeto, le damos OK, vamos a ir a cifrar. ¿Qué texto es el que queremos cifrar? En el texto del ejemplo era, la vida es bonita. Ya está. Le damos OK y te devuelve como resultado esto. No sé qué rayos, hagamos la prueba si eso era lo que tenía que devolver. Y efectivamente, si se dan cuenta, eso es lo que debería devolver. Dado un texto y una clave generada que tenga este valor. Ya está, funciona. Entonces, estamos seguros de que generando cualquier clave aleatoria también debería funcionar. Entonces, esto de aquí lo ponemos donde estaba. Esto de aquí lo borramos. Ya está. Compilamos. Y ahora sí, deberíamos poder cifrar cualquier texto. Nunca vamos a tener, nunca vamos a saber de antemano un resultado como tal, ya que nuestra clave se está generando de manera aleatoria. Por ejemplo, podría poner, me gustan los gatitos. Mira, así, vamos a mezclar mayúsculas y minúsculas, gatitos. ¿Ya está? Y te lo cifra. Lo que está en mayúscula, pues en mayúscula. Lo que está en minúscula, pues en minúscula. Está, funciona, todo va bien. Bastante bonito este ejercicio para ir cifrando el cifrado Vigenère. Ahora, lo que les había prometido, ¿cómo sería esto si yo quisiera cifrar textos en el alfabeto español?
Pues para eso vayamos a ver cómo sería. Para no perder mucho tiempo, vamos a tener el esqueleto general y dónde estarían los cambios, ¿ya? Pues ya estamos aquí en la clase. Como les dije, tenemos todo lo general que necesitamos y vamos a ver solamente en qué va a cambiar ya en mi parte en donde hacía eso de la transformación, ¿ya? Pues a grandes rasgos lo que tenemos es nuestro alfabeto, que en este caso es la que incluye ñ, porque es el alfabeto español. En este caso hemos puesto para nuestra facilidad tanto el alfabeto en mayúscula como en minúscula. ¿Por qué? Han visto que basta con tener un solo alfabeto, podrías hacer el cambio directamente con un uppercase o tu lowercase según sea lo que necesites, pero ya que podemos tener esta facilidad, yo digo, ¿por qué no? Así me ahorro un poco de entender líneas bastante largas de código, ¿ya? Pues hasta aquí sería lo mismo, que en comparación al cifrador que hemos hecho para el alfabeto en inglés, sería lo mismo. Aquí empieza el cambio. Yo pregunto, sí, ¿qué cosa? Si la letra es mayúscula, sí, ¿qué cosa? Si es mayúscula o es minúscula, cualquiera de los dos. En el anterior hemos empezado con la minúscula, hagamos eso. Si es minúscula, ¿qué cosa? La letra de mi texto, mi letra texto. Pues, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que manejar mi alfabeto en minúscula. Y las operaciones que haga van a estar en base a eso. En este caso, ¿cómo yo sé qué posición ocupa una letra dentro de una cadena? Pues para eso hemos utilizado el método indexOf. Lo que yo tendría aquí sería lo siguiente. Tengo un tipo de dato entero, que es la posición de la letra texto, que es igual a ¿qué? A invocar al método indexOf de ¿quién? Del alfabeto en minúscula. Alfabeto en minúscula, punto ¿qué? Al método indexOf le digo, ¿qué posición está ocupando quién? Esta letra de mi texto. ¿Qué posición está ocupando? Pero recuerden algo, el indexOf lo que te recibe por parámetro es una cadena. Y esto ahorita es un texto. No hay problema, tú dices, para engañar al Java, lo concatenas con una cadena vacía. Ahora tu letra se ha vuelto un tipo de dato string y todo bien, todo normal. Ya está. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Necesito saber la posición, porque recuerden que lo que sumamos son las posiciones que ocupan las letras para determinar cuál es la nueva posición de la letra con la que me voy a reemplazar. Listo. Ahora tendría que hacer lo mismo, pero esta vez lo hago para la clave. Es decir, la posición de la letra clave es igual a ¿qué? Necesito saber qué posición ocupa dentro de mi alfabeto la letra de la clave. Lo mismo, solamente que en vez de letra texto, sería la letra clave. Ya está. Como ya tengo los valores numéricos de sus posiciones, pues ahora calculo la nueva posición, nueva pos. ¿Esto cómo lo voy a calcular? Pues a diferencia del anterior, yo me ahorro bastante eso de estar restando con A, sumándole otra vez A, porque aquí directamente hago como hemos visto en el primer análisis. Es una suma directa ¿de quién? De estos dos. Sumas la posición de la letra del texto, más ¿quién? La posición de la letra clave. Y a lo que te salga de aquí, tú le sacas módulo 27. ¿Por qué 27? Ahora tienes una letra más en tu alfabeto. Entonces, tu cantidad total de elementos es 27. Por tanto, el módulo es 27. Ya está. Nada más, así directamente. ¿Por qué aquí no tengo que hacer lo que he hecho en el anterior? Pues porque aquí ya de entrada te estás creando un string que está manejando las letras a partir de la posición 0 hasta la longitud -1. Es decir, es como si ya tuvieras tu arreglito bonito y bien creado. ¿Ya? En el anterior lo que pasó es que nos ayudamos del código ASCII y teníamos que hacer ciertas operaciones previas para tratar de emular un equivalente, que como si estuviera manejando desde posición 0 hasta posición 25. Ya está. Listo, yo ya tengo mi operación, que es sumo las posiciones, le saco módulo 27 y esa es mi nueva posición. Ahora necesito saber qué letra vive en esa posición. Yo voy a tener mi char letra, que es igual a quién. Le digo al alfabeto que me diga quién vive en esa posición. Entonces yo digo alfabeto en minúscula, punto ¿qué? ¿Cómo obtengo la letra de una cadena? Con el método charat. Le tengo que indicar la posición.
¿Cuál es la posición? Esa que he calculado que se llama nueva pos. Ya está. Punto y coma. Ya tengo la letra. Por último, lo adjunto a mi respuesta que estaba yendo yo, la que yo estaba cifrando. Tu respuesta va a ser igual a respuesta más... ¿Qué cosa? Esta nueva letra. Bueno, se concatena con la nueva letra. Ya está. Nada más, esto sería todo. Esto sería para el alfabeto en español. Ahora tenemos que controlar qué es lo que pasa cuando la letra no es minúscula. Es decir, te dice, no, te cuento que no soy minúscula. Rayos, entonces, ¿eres mayúscula? Entonces sería lo mismo que del anterior. Pregunto, si no es minúscula, ¿es mayúscula? Si no es minúscula, ¿es mayúscula? ¿Quién? La letra del texto. Si te dice que sí, soy mayúscula, pues ¿qué es lo que haces? Técnicamente haces lo mismo. Solamente que aquí cambiaría algo. En vez de manejar el alfabeto en minúscula, lo que tú manejarías es el alfabeto en mayúscula. En vez de alfin, lo reemplazas con alfabeto en mayúscula. Nada más. Todo lo demás se mantiene tal como está. Como les digo, esto es factorizable, esto se puede hacer un poco más corto. Sí, de poder se puede. Pero ahorita yo les estoy explicando de una manera quizás redundante, pero que entiendan. Como les digo, cuando estás aprendiendo lo importante es entender. Luego mejorar y limpiar tu código, lo vas a aprender eventualmente. No te preocupes. Ya está. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Por último, ¿qué es lo que pasa? Si no fuera mayúscula, pues dices, ni modo, no es mayúscula, no es minúscula, como no es nada, yo lo mantengo tal porque esa letra no debe existir dentro de mi alfabeto. Por ejemplo, si te diera un símbolo, una coma, pues no puedes cifrarlo y se mantiene tal como está. Tu respuesta será igual a lo que ya hay en respuesta más la letra del texto original, más letra texto. Ya está. Bueno, concatenado con letra del texto. Listo. Nada más, eso sería todo, pase lo que pase, retorna res. Ya está. Los métodos que estábamos utilizando es mayúscula es minúscula, la única diferencia es que esta vez incluye a la ñ, y generar la cadena sigue siendo generar la cadena. Aquí podrías decir, pero este tu generar cadena no incluye a la ñ, porque estabas manejando una generación de letras en base al código ASCII, es decir, al alfabeto en inglés. No hay lío. ¿Por qué? Pues esto de generar la cadena en mayúscula solamente lo utilizaba para generarme una clave aleatoria. La clave, su propósito es que, como contiene letras, esas letras tienen una posición determinada en el alfabeto y me servían para saber cuánto se iba a desplazar otra letra con la que se iba a sumar, ¿no ve? Lo que hacíamos aquí. Entonces, no hay mucho lío con que nunca aparezca una ñ. Lo importante aquí es que yo, como ya tengo a ñ en mi alfabeto, va a estar considerada al momento de cifrar. Es decir, sí voy a poder cifrar. Y como es parte de mi alfabeto, quizás una letra, al hacer esta operación de sumar y sacar módulo 27, llegue a tener ñ como carácter de reemplazo a la letra original. Es decir, sí está siendo considerada. Por lo tanto, no hay mucho lío que nunca aparezca en una cadena aleatoria. No hay lío. Recuerden que esos caracteres solamente me servían para saber cuánta posición me iba a desplazar dentro de mi alfabeto, ¿ya? Así que no hay lío. Listo, esto como un resumen general. Ahora, ¿qué? Aquí un pequeño detalle. Ahorita me doy cuenta de esto, que la posición de la letra clave estoy buscándolo en el alfabeto en minúscula. Pero la letra clave es una letra mayúscula, porque arbitrariamente mi cadena aleatoria es mayúscula. Entonces, sí, aquí sí sería obligatorio tener que transformar esto. Ya sea que lo busques en el alfabeto en mayúscula y luego recién lo transformes, o ya sea que transformes previamente la letra clave. Nosotros vamos a transformar la letra clave, así como hemos hecho en el anterior ejercicio, bueno, en la anterior clase. ¿Cómo transformaba mi letra clave de mayúscula a minúscula? Pues le decía de qué cadena está saliendo, de clave, punto qué cosa. Invocaba el método toLowerCase para volverlo minúscula. Punto, recién le decía, dame el carácter que esté en la posición pos. Ya está. Ahora como ya está en el mismo lenguaje, ambos son minúsculas, pues ya, hago la operación normal.
En el caso de las mayúsculas no tenía que hacer esto, ya que esto sé que era una mayúscula, así que no hay ningún problema. Ya está. Ese pequeño detalle que nos podría haber costado la vida. Al menos nos hubiera costado el cifrado. Mandamos a compilar. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Nos vamos a crear un objeto del cifrador, ok. Y vamos a darle un ejemplo. ¿Qué texto le voy a dar de ejemplo? El texto que le voy a dar como ejemplo es el siguiente. Yo le voy a dar el ñu es un animal que vive con otros ñus. Pero esta vez ese ñus va a estar con mayúscula. ¿Ya está? Para que sea igual o para verificar que todo anda bien, animal lo vamos a poner también todo en mayúscula. Ya está, el ñu es un animal que vive con otros ñus. Si le das OK, te dice este es el texto cifrado. Si se dan cuenta, ha considerado a ñu, o bueno, a la ñ. La ñ aquí se ha transformado en W, esta ñ mayúscula se ha transformado en Z. ¿Cuál es la gracia de esto? Como les dije, no sabía un resultado anticipado, pero sí sabía que me lo iba a cifrar. ¿A qué me refiero? Si tú, vamos a mantener esto por aquí, volvieras a invocar el método con el mismo texto, te debería dar otro cifrado. ¿Por qué? Ya que estás generando aleatoriamente una cadena clave, cada vez que cifres el texto va a depender de la clave que se ha generado. Si comparas ambos, era el mismo texto, pero los cifrados que te ha devuelto eran diferentes. Como les dije, este cifrado Vigenère es mucho más seguro que un cifrado César. En el cifrado César, si te dabas cuenta, solo dependías de un desplazamiento y ya. No era casi constante. Entonces, esto bastante bonito, bastante interesante. Lo que les decía, a diferencia del cifrado en inglés, si al cifrado en inglés le dieras esa oración, la ñ no lo toma en cuenta. Si se dan cuenta, lo ha mantenido tal como está. Y tampoco utiliza la ñ como una letra de reemplazo a una original. ¿Por qué? Porque la ñ no existe dentro de su alfabeto. Listo, esto sería todo para el ejercicio de hoy. Nuevamente, bastante largo, pero espero que hayan entendido. Sobre todo, estos ejercicios son lindos para practicar. Practiquen. Y qué mejor manera de practicar que implementando el método para descifrar un texto. Para eso les va a ayudar mucho la página que les recomendé, porque aquí te dice cómo descifrar el cifrado Vigenère. Entonces, entiéndanlo, léanlo e implementen un método que te ayude a descifrar un texto. Eso sería todo para el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo espero que se haya entendido.